Durango. Durango se encuentra en un hermoso valle rodeado de montañas, próximo al Parque Natural de Urkiola y el Cresterío de Amboto, en un entorno natural incomparable y lleno de posibilidades. Es el lugar idóneo para descubrir el verdor de las montañas, el azul del mar, al ser el centro geográfico de Euskadi. A tan solo unos kilómetros de las ciudades más importantes del País Vasco, podrás descubrir la villa a tu gusto. Ante nosotros, la Plaza de Santa Ana, una de las zonas más antiguas y señoriales de esta villa. El nombre de Durango aparece ya en el siglo XI y se refiere no a la villa, sino a un territorio más amplio llamado primero condado y luego merindad. Delante de nosotros se levanta el Arco de Santa Ana, único resto enalzado que evoca el antiguo recinto amurallado, aunque se trata de una obra de 1744 que no conserva su emplazamiento original. Sin duda, la Plaza de Santa Ana es el alma de Durango. En ella, como marco excepcional, cobra vida la pasión viviente que durante 3 días los durangueses escenifican con fervor cada Semana Santa. Nos encontramos frente al ayuntamiento, uno de los más bellos de Vizcaya. Pero observemos antes la placa en el suelo que representa el plano de la villa en 1857, obra de Coello, que nos transporta a la época medieval. En la Edad Media, Durango no tenía un edificio que acogiese sus propias instituciones, dominadas por las élites urbanas. Después del devastador incendio de 1554 que arrasó casi toda la villa, se inició la construcción de este gran edificio clásico con influencia napolitana en un punto central de la villa. Estas pinturas son una copia, realizada tras la Guerra Civil, de las originales de 1772 de Ignacio de Zumárraga, inspiradas en la Comédie Française. En los años 40 se reconstruyó y amplió el edificio, manteniendo el aspecto barroco y los arcos originales, aunque se añadieron 2 más a la izquierda. El recinto de intramuros pronto quedó pequeño. Se realizaron ampliaciones, se eliminaron los huertos traseros y se dividieron los solares para poder soportar el crecimiento de la población. Ya de espaldas a la villa, vemos como en este espacio privilegiado se ubican una serie de edificaciones de gran belleza e interés artístico y patrimonial. El convento de San Agustín del siglo XVII consta de 2 edificios que constituyen un magnífico conjunto. En la actualidad es la sede del Centro Cultural San Agustín. Al otro lado de la calle, el Palacio Etxezarreta, hoy día sede del Museo de Arte e Historia de Durango, es un edificio que recoge todas las características que definen el barroco. También podemos apreciar el detalle del reloj de sol en su fachada principal. Entre Etxezarreta y el convento de San Agustín se encuentra la casa natal del que fuera fundador de Montevideo, el durangués Bruno Mauricio de Zabala y Cortázar. Nos encontramos en la Plaza Ezcurdi, corazón del Durango actual y junto a su fuente neobarroca. Desde finales del siglo XIX, la burguesía local construyó los hermosos edificios historicistas y regionalistas que dan a la calle Zumalacárregui, el antiguo Camino Real. Detengámonos en la fachada que nos muestra una mezcolanza de guerreros medievales, logias renacentistas y ventana poligonal inglesa. Es la casa de Teodoro Arocena, obra de Mario Camino y Diego de Basterra en 1922. La siguiente a su izquierda, con cubierta a 2 aguas, la realizó por esos años Pedro Guimón, el arquitecto que ensalzó el caserío vasco. La contigua es de Casto de Zabala, autor de la primera cruz del Gorbea. Destacan sus miradores, símbolo de vida burguesa. El monumento a Fray Juan de Zumárraga fue erigido en 1949 mediante suscripción pública mexicana.
En la parte posterior, una inscripción nos aporta una visión de su vida. Nos encontramos ahora en otra de las puertas de entrada a la villa, frente a la Basílica de Santa María, Nuestra Señora de Uribarri. Según las fuentes, esta es la entrada por la que Isabel la Católica accedió a la villa en 1483, acompañada de su primogénita Juana, después de jurar los fueros y tras habérsele entregado las 5 llaves doradas de otras tantas puertas que había entonces en los muros de la villa, en el puente donde ahora nos encontramos, uno de los más antiguos de la villa. Nos encontramos ahora frente al pórtico sur de la basílica, que está declarada Bien de Interés Cultural. La majestuosidad de este elemento no evita que contemplemos también el precioso espacio donde se ubica. Esta plaza tiene el encanto de ser el corazón de Durango, y en ella podemos ver edificios de interés, como la elegante vivienda situada en el número 8, ejemplo de barroco ilustrado vizcaíno del siglo XVIII, y que constituye el primer exponente en Vizcaya de casa de vecinos destinada al alquiler desde su misma construcción. Al frente podemos ver la fachada de la Caja de Ahorros vizcaína, con esculturas de Fray Juan de Zumárraga y Bruno Mauricio de Zabala. Sobre el tejado de la basílica asoma la torre campanario con su decoración de pináculos y tracería. En su origen, este fue el emplazamiento de otra de las plazas medievales de Durango, Plaza del Mercado, y también hubo aquí un antiguo cementerio. El pórtico es una estructura de madera realizada en el último tercio del siglo XVII, obra de Baraincúe y Gaviria. Es sin duda una de las más importantes obras de carpintería popular de Euskadi. 11 gruesas pilastras sustentan una cubierta que, sin apoyos centrales, avanza hacia el muro sur de la basílica, en el cual encontramos otro de los accesos al templo, enmarcado por una portada clasicista. Bajo este soberbio pórtico parece escucharse todavía el eco de las primeras asocas de Durango, el despertar de la literatura y la música en euskera. La decoración del pavimento la define un juego de 2 laberintos no conectados entre sí. Ambos tienen como punto de partida una estrella y como fin el centro de la figura. Aunque fueron realizados en época reciente, en torno a 1938, evocan el encanto de este tipo de figuras góticas. El interior de la basílica merece una visita detenida. Debemos destacar el magnífico retablo de estilo romanista, obra de maese Martín Ruiz de Zubiate, uno de los más bellos ejemplos de Vizcaya, así como la talla gótica tardía de Andramari de Uribarri, cobijada en su hornacina central. Mención especial merece el coro de estilo Reyes Católicos, que es el elemento original más antiguo de la iglesia. Localizado a los pies del templo, está realizado con un amplio y atrevido arco escarzano, decorado con preciosos relieves, donde se representa el firmamento con estrellas y el sol y la luna en los extremos. La historia de este templo continuó durante el siglo XX, siendo parte viva de la villa y herida latente del bombardeo que sufrió Durango en marzo de 1937. El pórtico y el edificio, a excepción del ábside y el coro, quedaron arrasados. Frente a nosotros, otra de las 3 fuentes monumentales que se construyeron en Durango en la segunda mitad del siglo XIX. Detrás de la fuente, una obra neogótica de Manuel María Smith en colaboración con Marcelino de Arrupe, la residencia e iglesia de San José de los Jesuitas de 1905. Junto a nosotros podemos contemplar la ermita de la Veracruz, lugar donde hoy día se encuentra la oficina de turismo. En la actualidad, tras su rehabilitación, alberga el Museo Crucesantu, concebido para conservar y mostrar al público la famosa Cruz de Cruciaga.
En sus 4,5 metros de piedra arenisca se concentra la fe cristiana en la redención del pecado y en la salvación. Según la mayoría, fue una forma de reparar la herejía de los vegardos, que en la primera mitad del siglo XV arraigó en el duranguesado y que fue duramente reprimida, aunque también pudo ser un mero testimonio popular de la devoción a la Santa Cruz. En esta amplia calle, heredera de los planteamientos urbanísticos del siglo XIX, encontramos edificios de gusto refinado como el Palacio Garay. Realizado en 1895 en el solar de una antigua ollería, se inspira en modelos neobarrocos franceses. Destaca por su tejado de pizarra, por el gran número de mansardas y por su torre angular rematada en cúpula bulbosa. Junto a este palacio a la izquierda, otro ejemplo de arquitectura de la misma época, pero realizado con materiales pobres, revestidos de sillería y con abundancia de elementos decorativos en su fachada principal. En ella podemos ver todavía las huellas de la metralla del bombardeo de la Guerra Civil. El camino que hemos recorrido coincide con la trayectoria de las batidas que realizaron los aviones que llegaron a Durango un 31 de marzo de 1937. A las 8:30 de la mañana aparece por el horizonte un grupo de 5 bombarderos y 9 cazas. El ataque comienza sobre este barrio, manteniendo el sol a las espaldas de los aviones con dirección a la estación del ferrocarril. La cruz de Curuciaga resulta dañada. En Santa María murieron numerosos civiles junto a su párroco, igual que en la iglesia de los padres jesuitas. La ausencia de defensa antiaérea permite bombardear y ametrallar con total impunidad. Se repitieron los bombardeos el 2 y el 4 de abril. Las víctimas mortales fueron casi 400. Resultaron afectados 234 edificios y de ellos 71 quedaron totalmente destruidos. Nos situamos al comienzo de Calebarría. A pocos metros se sitúa la biblioteca. Es un edificio neoclásico y sobrio, trazado en 1826 por Martín Echaburu para escuela de niños y que 4 años más tarde se adaptó para acoger también a niñas. Hasta entonces, la escuela estaba en el mismo ayuntamiento. Frente a nosotros vemos una pequeña plaza y a su izquierda la carretera hacia el templo de Tavira. Al fondo del cantón, la magnífica portada renacentista de mediados del siglo XVI del Palacio Arribi. Enfrente, un urbanismo más irregular y un monumento que nos habla de un espacio para la fiesta. Fijémonos ahora en la escultura. Son los Sesenagdira, una de las tradiciones más arraigadas dentro de las fiestas de la villa, los San Faustos, celebrada el 13 de octubre. Se suelta un toro con una soga atada al cuello por las calles del casco viejo para llevarlo hasta la plaza de Santa Ana. La tradición tiene más de 400 años. Avanzamos hacia la fuente de la plazuela y nos llaman la atención los miradores acristalados del Palacio Lejarza. El bajo, con sus columnas clasicistas del siglo XVII, fue un bello espacio porticado, más tarde parcialmente cerrado por un muro bajo y por estancias del siglo XIX. Zonas extramuros como esta fueron también elegidas por las órdenes mendicantes para edificar sus conventos. Se entiende así que a la calle que une este arrabal con el de Curuciaga por el exterior de la villa se la conozca como Calle de los Conventos o Conventucale. El que tenemos frente al palacio es el convento femenino de San Francisco. Es el más antiguo de la villa, pues se fundó hacia 1439. La portada y la torrecilla de la iglesia, construidas a finales del siglo XIX por Martín Guridi y Garamendi, son un interesante ejemplo del revivalismo neorrománico en Vizcaya. El Colegio de San Antonio, fundado por las clarisas a mediados del XIX y que más tarde se unió con el de Santa Rita, fundado por las religiosas del monasterio de Santa Susana.
A pocos metros de aquí podemos disfrutar de la gastronomía y del ambiente del País Vasco. Nos encontramos en Goienkale, una de las principales arterias de esta villa, donde se reúne la gente a disfrutar de la buena compañía, acompañados de un buen pincho y un chacolí. Te invitamos a formar parte de la gastronomía y del buen ambiente de las calles de Durango. Además, Durango cuenta con una variada oferta hotelera. El Gran Hotel de Durango, un palacete de 1919 del arquitecto Ignacio María Smith, de estilo regionalista con influencias de las cottage inglesas. El recientemente reformado Hotel La Jauregui, casona histórica que ofrece un alojamiento moderno y de trato personalizado. El Hotel O Camiño, la pensión Juego de Bolos o la pensión Errota. El Mercado Municipal de Durango, ubicado en la calle Asoka, es una referencia comercial para toda Vizcaya. Los fines de semana se organiza un mercado tradicional en la plaza del municipio que ofrece la oportunidad de reunir numerosos productos. Y supone un punto de encuentro importante para los productores de toda la comarca. Estamos en el arrabal de Pinondo, uno de los entornos más bellos de Durango, junto al río Mañaria. A esta zona llegaba el camino real por el que entraban los preciados vinos, lana y cereales de Castilla. El escudo de la villa en piedra que vemos sobre el río es el rebosadero del canal por donde sale el agua sobrante. A nuestra izquierda, el elemento más antiguo, un crucero de finales del siglo XVI. Sobre la columna, imágenes de Cristo en la cruz y de la Piedad. Preside la plaza el que fue el primer monumento conmemorativo de Vizcaya, el dedicado al filólogo del euskera Pablo Pedro Astarloa, realizado por Bernabé Garamendi y Serafín de Basterra. Se inauguró en presencia del músico Valentín de Zubiaurre en la plaza de Ezcurdi con motivo de las primeras fiestas euskaras en 1886 y más tarde fue ubicado aquí. A pocos metros hay un gran tocón de secuoya de unos 160 años de edad que fue cortada en 1992. Se plantó como recuerdo del pino que dio nombre al paraje. En la actualidad, su protagonismo parece adquirirlo cerca del puente un ejemplar de árbol de la especie Ginkgo biloba. Al otro lado de la carretera, la casa número 5, Etxezuria, de estilo ecléctico, es de principios del siglo XX. Junto a ella, ya hacia la salida de Durango, la Casa Orue, clasicista y del siglo XVII, fue corte y cuartel general del rey Don Carlos en la Primera Guerra Carlista y escenario destacado durante la Segunda. Landako-gunea, situada en el centro de la villa, es una zona dotada de infraestructuras y servicios muy modernos que proporcionan a Durango un espacio público diseñado para el desarrollo de todo tipo de eventos. Inaugurado en 2003, acoge anualmente ferias, festivales culturales, musicales y gastronómicos, exposiciones, conciertos, eventos deportivos, entre otros muchos. Destaca Durango Asoka, que se celebra en diciembre y es un referente de la cultura vasca. Durante varios días, escritores y músicos de Euskal Herria tienen la oportunidad de acercarse a sus lectores y oyentes. Junto al Landako-gunea, el Elkartegi y Plateruena Café Antzokia, un cafeteatro con una amplia oferta cultural y gastronómica. Una gran chimenea se levanta en el centro de la plaza. Se trata del único elemento que perdura de la antigua Fundición Olma, 1920. Dando un paseo desde aquí podemos observar el ídolo de Mikeldi. Llegamos al final de nuestro camino, donde la leyenda y la tradición siempre han colocado el origen de Durango. Sin embargo, hoy día sabemos que eso no fue así. En este maravilloso lugar de sombra y verdor, las construcciones de antaño, la iglesia medieval de San Pedro de Tavira y la ermita del Rosario, mantienen un equilibrado diálogo con las esculturas y el arte contemporáneos. El edificio de San Pedro de Tavira está considerado como uno de los más antiguos del País Vasco.
Es un edificio perteneciente al gótico tardío, estilo que tanta profusión tuvo en Vizcaya. Se trata de una construcción del siglo XVI sobre el emplazamiento original de otra del siglo XII. Esta iglesia es sin duda un verdadero museo al cual invitamos a entrar. Pero fijémonos en nuestro entorno y veremos que es también un espacio de modernidad. Paseando veremos esculturas como la estela de piedra Hirugarren Hillarria de Néstor Basterrechea. Con las vistas incomparables de Durango llegamos al final de nuestro recorrido, pero aún te quedan muchas cosas por descubrir. No te lo pierdas. Ven a Durango. Durango Gustura. A tu gusto.